Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarnos acompañando en este su programa Factor Riqueza a través de Mundo TV, canal 42, que esta es una nueva propuesta para la televisión en Honduras, para la televisión aquí en Tegucigalpa, con muy buenos programas, puntualmente con que este programa pretende instruir, enseñar, formar, ponernos a soñar de que podemos tener una mejor nación, una mejor Honduras, con tasas de crecimiento óptimas, para que nosotros podamos vivir dignamente. Y no solo soñar con un salario de 5.500 lempiras, sino que soñar con un salario de 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 lempiras como salario mínimo. Y todo eso se puede lograr teniendo un rápido crecimiento económico, que esa es la postura y la teoría que ha manejado el doctor Carlos Savión por medio del estudio que él ha hecho, pues que el hombre tiene 3 doctorados, tiene 7 títulos universitarios, contando los doctorados, y ha diseñado esta teoría económica para Honduras y para el mundo, que es relacionado a la industria fabril. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Y hoy es un tema muy especial que nosotros tenemos hablando de educación, pero antes de puntualizar con este tema educativo, le queremos invitar a todos ustedes pues, a adquirir este libro que se llama Riqueza para Todos, para que lo podamos conocer, porque es un libro que tiene un mensaje muy puntual de cómo podemos desarrollar nuestra nación y nos da unas directrices muy claras para saber de qué forma nosotros podemos soñar en tener una mejor nación y de qué forma también nosotros podemos ver que el hondureño no es Aragán, que la cultura que nosotros tenemos es la necesaria para poder desarrollarnos, que mucha gente dice, el hondureño es Aragán, todo lo contrario. Este libro lo demuestra, sino que hace ver parte de la historia del mundo, la historia de Honduras y cómo nosotros podemos soñar, engrandecer a esta y llevarla a mejores estadios de vida. Este libro lo pueden obtener ustedes en la librería Huaymuras, en la librería Soto, en la librería Metromedia, y lo pueden adquirir a un muy buen precio. Ok, doctor, puntualicemos y ahora hablemos de la educación de nuestro país. El día de hoy, hace unas pocas horas, los maestros pues llegaron a un acuerdo con el gobierno, con el presidente Zelaya, de volver con las clases de manera normal, porque el gobierno se supone que les va a cumplir con lo que respecta al IMPREMA, con la creación de unas plazas interinas, aunque el gobierno dijo no hay plata para eso. Y en medio de todo este panorama de huelgas y de confusiones, y en medio de un panorama que nosotros tenemos el 16% de analfabetismo en nuestro país, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la educación en Honduras? Pues fíjese que, mire, que este es un ejemplo interesante, como un gobierno, este gobierno que dice ser un gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, y bueno, repiten los de pueblo. Que el pueblo es el soberano, es el pueblo que tiene las decisiones. Hasta la saciedad. Miren que está paralizada las clases en la Universidad Nacional Autónoma. ¿Por qué? Precisamente no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque vienen ellos y se dedicaron a aumentar el salario mínimo sin fiarse que los salarios de los profesores universitarios estaban indexados y que si subía el salario mínimo, el de ellos iba a subir en proporción. Sube en proporción como 11 salarios, o sea, 11 veces el aumento del salario mínimo que dieron. O sea, una cantidad de 800 millones de lempiras que no se cuenta con ese dinero. Entonces yo creo que fue una parte de, no sé, por la misma improvisación que a veces estas medidas toman, que lamentablemente va a causar daños a la economía de nuestro país, como está Honduras en ese momento. Si tuviéramos un crecimiento económico un 30%, ni nos afectaría eso, ni cosquillas nos haría. Sí, pero mire cómo no hay dinero, dicen, pero están gastando toneladas de dinero, o sea, en todos los canales los vemos, ese anuncio de la cuarta urna, y otros más andan gastando ahí dinero. Ayer decía una persona que es un gran, pero gran conocedor del Partido Liberal, que ha sido ministro de los más altos rangos en el gobierno liberal pasado. Decía que este gobierno está apoyando abierta y descaradamente a Carlos H. Reyes, que el dinero está fluyendo en gran abundancia para que recauden ellos esa firma. Yo por el contrario no tengo dinero de nadie, no tengo padrinos, no tengo gente que me esté apoyando financieramente, no tengo Hugo Chávez, no tengo... Pero lo divertido es que se están agarrando el dinero de los maestros, el dinero para pagar lo que ellos supuestamente no dicen todo el tiempo, que son del pueblo y que su prioridad es la educación pública. Esa es una denuncia que no solamente usted hace, el mismo Eulogio Chávez y la dirigencia magisterial decían, están ocupando nuestro dinero para financiar la cuarta urna. Así es, y eso mire quién lo dice, un líder sindical. Ellos mismos lo dijeron. Que solo está haciendo huelga, o sea, que lo han acusado otros líderes sindicales de ser excesivo en el uso de las huelgas para lograr sus objetivos. Pero ahí está, ahí lleva toda la razón. Y yo desde que hace un año que he estado hablando, he dicho que los maestros tienen razón
de ponerse en huelga porque están viendo, yo desde que vine a Europa hace un año estoy viendo aquella masiva cantidad de anuncios. Y todo iba encaminado a esto, ahora ya vemos por qué. Abiertamente, ¿por qué? O sea, en ese entonces ya se rumoraba eso y empecé a ver, o sea, ¿cuál es la lógica? O sea, ¿por qué alguien estaría gastando el dinero de una manera tan masiva en publicidad si ya se está acabando su periodo presidencial y la Constitución establece que no se puede prolongar más y ha sido un gobierno incompetente y corrupto y por consiguiente no se ha ganado el derecho de poder proponer una cosa así porque siempre hay una excepción a la regla. Claro, definitivamente. Siempre hay una excepción a la regla y, por ejemplo, si hubiese un gobernante tan excepcional y bueno como el que tuvo Singapur, él gobernó 30 años. Vale la pena dejarlo. Vale la pena, más bien sería locura no dejarlo ahí. Pero que se vean los resultados, pues. Así es. Y en Singapur lo vimos, aquí no, todo lo contrario, hemos visto corrupción una tras otra. Es que en vez de existir una inversión pública sana, ha existido una inversión publicitaria para poder hacer ver que ellos son los grandes personajes, los grandes héroes de la nación. Definitivamente muy, muy poético a manera de presentarlo. Y es correcto decir, están utilizando dinero, por ejemplo, en la universidad. Hemos visto la proliferación de universidades privadas y efectivamente dan una serie de ventajas. Pero hay una gran cantidad de gente que se le hace imposible poder pagar a las universidades privadas. Y las penas van a una universidad pública, no pueden ir a una universidad privada. Pues. No, o sea, y la UNA es la universidad del pueblo. Así es. Y vienen ellos y le vedan el camino a la gente de poder educarse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay paro. Si no es por una cosa o la otra. En este momento, por la irresponsabilidad de estar utilizando los dineros que no les pertenecen a ellos, para estar haciendo campaña política, para estar queriendo eternizarse en el poder. Es una campaña política abierta, bueno, y eso todo el mundo lo sabe, pues que lo que se busca en la cuarta urna es la implementación de la constituyente para poder hacer la reforma a los artículos pétreos y ver cómo ellos pueden quedarse más tiempo en el poder o su periodo de 4 años, alargarlo los 5 o 6 años, etc. Y que ellos dicen que es el pueblo que lo quiere, nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Pero ¿cómo está en la popularidad también el presidente Zelaya? A nivel nacional e internacional. Pues mire, hace poco hicieron una encuesta que es una empresa extranjera que evalúa a todos los presidentes del continente americano y pregunta a la gente y no está tratando de afectar a ninguno. Y Mel Zelaya apareció como el peor votado, como el menos querido, como el peor, como el que su población lo ve como el más negativo. Fíjate que hay gente, cada rato cuando llego yo, digamos, a recoger firmas a la universidad, a la pedagógica, viene y la gente dice cosas, pues si es la cuarta urna no le doy la firma. Y entonces les tengo que aclarar que yo no tengo nada que ver con la cuarta urna, yo estoy separado de los 5 partidos, que ando recogiendo firmas por una candidatura independiente para la presidencia de la República, separado de los 5 partidos, o sea, y de la cuarta urna. Quiere decir que lo que se maneja a través de la presidencia es una campaña mediática muy fuerte. Así es. Pero que realmente no es el gran conglomerado como ellos lo hacen ver que apoyan esto que es la cuarta urna. No hay nadie ahí apoyándole. Mire, 80% de los estudiantes me dan el voto gustosamente. Yo les doy un discurso bien chiquito que dura como 1 minuto. Les explico mi currículum en general, 7 títulos universitarios, 4 idiomas. Yo me especializaba en el área de desarrollo económico. Yo no llegaría a improvisar. En 3 segundos ya todo el mundo está cabeceando y dice, sí, vale la pena dar la firma. Usted también ha expuesto eso, que públicamente usted abriría sus cuentas bancarias para que las puedan analizar cualquier hondureño, cualquier persona, decir, a ver qué usted está haciendo con su dinero. Yo reto a los candidatos, a los candidatos que dicen que de los 2 partidos tradicionales y de los partidos pequeños también, porque parece que ellos están recibiendo, sobre todo la UD está recibiendo ahora, la misma. Ellos mismos se están poniendo de acuerdo ahora. Sí, y uno mete una moción de ley y Doris Gutiérrez y otros diputados de la UD dicen, nosotros no apoyamos eso. Sí, la misma Doris Gutiérrez dijo que esa que está presentando la UD es una fotocopia de la que presentó el gobierno. Así es. O sea, está claro que por ahí está fluyendo el dinero. Lo mismo con los estudiantes universitarios. O sea que usted le dice a los otros aspirantes a la presidencia de la República, chequemos las cuentas y que la gente nos pueda ver nuestras cuentas bancarias. Así es, para empezar en este momento ya, porque ahorita antes de elegirlo y también después, a ver si lo hacen, se hacen de oídos sordos. ¿Por qué? Porque hay dinero que no lo pueden justificar, que a ver de dónde salió, tiene fuentes completamente oscuras, dudosas. Entonces, eso es con lo que respecta a los próximos que pueden aspirar a la presidencia de la República. Pero hablando en el tema de educación, que es lo que también nos compete también, doctor, se ha hablado mucho
de que países como Japón, como Estados Unidos, como Singapur, entre otros, ha salido adelante porque han tenido una fuerte inversión en la educación y que la prioridad de su gobierno ha sido la educación y por medio de la educación ellos han salido adelante. Pero aquí viene la pregunta, doctor. ¿Qué se debe hacer primero? ¿Ver cómo capitalizamos y cómo tenemos dinero como país para invertir en la educación o invertir cuántos recursos se pueden en educación? O la pregunta, o sea, sí, buena pregunta, pero también podemos preguntar, ¿es cierto eso o no? Sí, correcto. Un país como el que vemos en la pantalla se hizo así de rico, que hoy día Singapur es más rico que los Estados Unidos, se hizo más rico que los Estados Unidos gracias a invertir abundantemente en educación. Y la respuesta es no. Si hoy día todavía invierten poco. ¿Cuál es la inversión del Producto Interno Bruto de educación para educación de Singapur? Miren, en este momento anda ahí por 5 o 6%. Nada espectacular. Nada espectacular, pero en Honduras anda por 4%. Estados Unidos anda un 6%, Alemania un 5%, Japón un 4%. Sí. Y el que más invierte en educación, según su Producto Interno Bruto, es Cuba con un 19%. Así es. Y mire que son más pobres que El Salvador. Que está mejor distribuida la riqueza, muy bien, muy bien. Eso tiene algo positivo. Pero El Salvador tiene más poder adquisitivo las personas. Exacto, en promedio tiene más poder adquisitivo, pero vaya, un lugar como Costa Rica, que tiene una mucho mejor distribución del ingreso que El Salvador y que el resto de los países centroamericanos, y que tiene un ingreso per cápita más del doble que el de Cuba. Ahí sí, casi cualquier persona puede comprar, consumir, viajar. Bueno, en Cuba no se puede viajar, sí. Es una cárcel. La isla entera es una cárcel. En el nombre de la libertad. Sí, en nombre de la libertad. Y se quiere, hay que arriesgarse en un cayuco. Pero ayer hablaba con una amiga, que no puedo decir el nombre por razones obvias cubanas, que me dice, yo no sé qué tanto se habla en Cuba cuando todo es por dólares. Allí la moneda, o sea, no es la moneda oficial el dólar, pero para todos los trámites tenés que pagar en dólares. Extraoficialmente. Extraoficialmente tenés que pagar en dólares. Y me dice, me da risa que tanto se insulta a los norteamericanos y nosotros nos movemos también al son de lo que ellos nos hacen bailar también. Así es. Sí, no, Cuba es un país que ha fracasado, ha tenido sus logros en educación y en salud. Sí, porque el 0% de analfabetismo en el mundo, el único país es Cuba que lo tiene. No, hay uno que otro, hay escandinavo, hay varios que, pero en la región. Pero en Latinoamérica el número 1 en analfabetismo. Pero ahí está, que tiene doctores, ingenieros, contadores públicos manejando un taxi, porque no encuentran empleo. Y es por eso que yo creo que también no muchas personas se van a estudiar una carrera universitaria, porque solo el 9% de ellos tienen un título universitario, no así Estados Unidos, sí. Que anda un río de un 30%. Sí, ahí es mucho más alto. Entonces, claro, no ajusta el dinero. Cuba, por más que quiera invertir, está invirtiendo casi un quinto del total de su economía. Correcto. En educación. Pero aún así, como la economía es tan pobre, entonces no hay dinero para construir. Miramos que infinidad de escuelas, colegios y universidades se miran bastante decrépitos. Pero doctor, Japón, porque todo el mundo pone de referencia como modelo de cabotaje Japón, ¿salió adelante porque invirtieron en educación, sí o no? No, para nada. Y que en la década de los 50 y los 60, cuando están creciendo a 10%, es su mejor crecimiento. En ese momento el desempleo bajó y llegó a cero. Desapareció, los salarios subieron rápidamente y en ese momento estaba invirtiendo como 3% del Producto Interno Bruto en educación. Y los últimos 20 años han invertido como el doble, más o menos. Y la tasa de crecimiento ha sido de menos de 2% anual. Y el desempleo, como consecuencia, el desempleo ha aumentado significativamente. El subempleo ha aumentado. La distribución del ingreso se ha deteriorado, porque mira, es un fenómeno, entre más rápido el crecimiento económico, mejor se redistribuye la riqueza de un país. No así lo que muchos piensan, que no, que se van a hacer más poderosos los pequeños poderosos que hay en un país. No, todo lo contrario, cuando la economía crece lentamente, ahí sí hay más concentración de riqueza. Sí, porque lo poquito que entran, me imagino que hay pocas personas que lo acaparan todo. Mire, el fenómeno tiene que ver con la manufactura. Mire, por ejemplo, en la década de los 50 y los 60, Japón estaba creciendo, la manufactura está creciendo a 12% anual, 12-13% anual. Y sus exportaciones me imagino que también crecían. Sí, pero quedémonos con la manufactura, estaba creciendo a velocidad. Entonces cada vez el segmento de la población que trabajaba en fábrica iba en aumento, y en aumento, y en aumento. En los últimos 20 años el segmento de la población, mire, de todos los sectores de la economía, la agricultura, la construcción, los servicios y la manufactura, el que mejor paga es la manufactura. Así, ¿verdad? Ajá, de todos los rubros. Sí, o míralo por hora o por mes, el que mejor paga es la manufactura. Entonces,
como en Japón pasó, digamos, en 1946, era algo así como un 15% de la población que trabajaba en fábricas, y en 1969 era como 45% de la población que estaba trabajando en fábricas, se triplicó la cantidad de gente que estaba obteniendo los mejores posibles salarios por sector. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, del total de la economía, el porcentaje que le caía a los obreros era más grande, en 1969, por ejemplo. Pero después de eso, entonces la manufactura comenzó a desacelerarse. Y en los últimos 20 años ha crecido solo a 2% anual. De 12 a 2. ¿Y por qué comenzó a desacelerarse? Porque como creía... mire, es que durante la guerra, la mayoría de la producción manufacturera era militar, o ligada a la industria de guerra. Correcto. Entonces, los aliados, los Estados Unidos sobre todo, su principal objetivo de bombardeo eran las fábricas, porque había que destruir la capacidad del enemigo de poderlos atacar. Si no tiene rifle, no tiene barco y no tiene tanque, con espadas no le iba a atacar. Exacto, y andaban todavía con espadas, pero y se le dejaban ir todos valientes y pum, como aquella película de Indiana Jones, que le sale un tipo con una espada, va, y le hace como... Puede ser un gran sable. Sí, y entonces viene Indiana Jones, saca el revólver y le da pum. Y asume. Era un ninja, era un samurái. Sí, un samurái, de nada servía. Pues entonces viene y... Entonces Japón se puso, sí, atacaron y las hicieron pedazos. Man. Entonces en Japón, cuando ya se empezó a recuperar en el 46, la política del gobierno era reactivar a esas fábricas que estaban unas destruidas, otras paralizadas porque las que estaban destruidas no podían suplir con insumos a las otras, entonces no tenían parte. Así es. Estaba todo caído el aparato manufacturero paralizado. Entonces se concentraron los japoneses en reactivar la producción manufacturera. Y lo hicieron, entonces le dieron prioridad a eso. Se concentraron y creció rápidamente, creció espectacularmente. Y la economía le fue a las mil maravillas. Pero como hay ridículas teorías que se llaman, por ejemplo, neoliberales, neokeynesianas y neomarxistas. En Japón no había ninguno, los japoneses no creían. O sea, Partido Comunista insignificante, nadie vota por él en Japón. Entonces, lo que son partidos de centro derecha, de derecha, en eso está el más neoliberales. Entonces, neoliberales y un poco neokeynesianos. Entonces, la teoría neoliberal dice que el Estado no debe intervenir. Entonces, lo que estaban haciendo, esa intervención era mala, era un pecado para estos brutos del Fondo Monetario. No, para esas geniales, para esas lumbreras, digamos, sí, para ellos lo consideran así. Esas supuestas lumbreras de Harvard, de Oxford. Entonces viene, lo estaban violando por cuestiones de seguridad nacional. Así como durante la guerra estaban promocionando la manufactura militar porque estaban en guerra, ¿me entienden? Así de sencillo. O sea, estaban violando la doctrina porque al fin y al cabo los japoneses se lanzaron a la conquista de China en 1931, de lo que es el norte de China, la zona que llama Manchuria. ¿No? Y entonces, y después en el 37 se lanzaron, agarrémosla toda, dijeron. Agarramos un pedacito, ponemos todo. Así que la gente es abusiva. Sí. Entonces, bueno. Le dio la mano, bueno, ahí no le dieron la mano. Se tomó la mano y dijo, ya no agarramos la mano. Ahora agarramos todo, dijeron. El punto es que... Eso le pasa a muchos políticos cuando le dan la mano a una muchacha. Sí. De esos muchos pícaros que hay, ¿verdad? Sí, que andan correteando mujeres. Sí, tenemos varios. El otro día dijeron que yo. Ah, sí. Sí, o sea, y la verdad que me hicieron honra, porque la muchacha es guapísima. Sí, pero no fue así. O sea, pero no. Cabe decir que no fue así. O sea, que no fue así, no. Por el respeto a la muchacha. Claro, mi hermana fue de mis Honduras y yo sé que les inventaban muchas historias falsas. Porque alguien que está en la mira pública está saliendo mucho en los medios de comunicación. Así es. Pero bueno, sigamos con lo que respecta a la manufactura. Entonces los japoneses estaban violando, durante los 30, estaban violando el gobierno la doctrina neoliberal. ¿Por qué? Porque lanzaron la conquista de China. Así había que producir un montón. Estaban produciendo armas hasta la economía y le iba a la mil maravillas. Después, bueno, entra la Segunda Guerra Mundial, los destruyen, los vencen, las fábricas están, la economía por los suelos, la empiezan a reactivar, esta vez transforman a fábricas militares en manufactura civil. Así es. Y lo hacen violando la doctrina. Una vez que ya habían restablecido toda la producción
de la preguerra, incluso habían producido todavía más, dijeron, ya cumplimos con el objetivo de reactivar por consiguiente, ahora podemos hacer las políticas ridículas. O sea, políticas ridículas neoliberales que dicen que el mercado es el mejor para decidir en dónde se invierte el capital. Y el mercado es lo más estúpido. Pero ellos, ¿por qué no tomaron parte de su historia? Que no salieron adelante por medio de esas teorías, sino que salieron adelante por medio... Mire, es un poco similar a estos gobiernos que hemos tenido acá, que como son oportunistas, lo que quieren ir a ordeñar la vaca del Estado. Y siguen ofreciendo que el agro, que siguen ofreciendo sí, muchas cosas. Entonces ellos no se preparan, se especializan, hacen carrera política en los partidos, desde la juventud, el liberal, el nacionalista, especializan, empiezan a ver cómo, empiezan a ver, mira, llegó al tal puesto, salió millonario, yo quiero tal puesto, yo quiero las aduanas, se pelean así, y entonces vienen y claro, se especializan en eso. Cuando llegan al poder, no saben qué hacer. Entonces vienen esa gente, digamos, del Fondo Monetario Internacional, que tienen doctores y doctorado y todo, de buenas universidades, y les dicen las cosas así, así, así. Saben con aquel lenguaje rimbombante, altisonante. Entonces aquellos se sienten apabullados y dicen, bueno, y al final, ¿cuánto dinero nos van a dar? Tanto, si hacen lo que nosotros... Con mucho gusto. Yes, sir. Yes, sir. Yes, master. Sí. Estos son perros falderos. Con tal de que le suelten el billete, lo hacen. Pero cabe decir algo aquí puntualmente, porque se me puede ir también en lo que quiero comentar. Yo sé que hay mucha gente entre el Partido Liberal y Partido Nacional que son honorables. Y lo que se les pide a estas personas es que se preparen y que analicen realmente lo que necesita este país y que estudien de acuerdo a eso, pues, porque no podemos generalizar que todos los nacionalistas y todos los liberales no, pero la mayoría de esa gente, un montón de esa gente ya no vota por los partidos. Correcto. Son el 45% de usted ha encontrado nacionalistas y liberales que dicen que lo van a apoyar a usted. Por todos lados. ¿Me explico? O sea, no podemos generalizar, pues, sino que siempre hay unos pocos malos que lamentablemente son los que toman el poder también. Porque es lo que decía Platón, una de las grandes debilidades de la democracia, que no llegan a gobernar los más capaces, sino que los más populares. Los que tienen más plata que a saber de dónde la han sacado para sacarse el grandes spots televisivos y radiales para posicionarse y llegar a ese poder. Así es, yo necesito el apoyo de todos los hondureños, podemos hacer... Nacionalistas, liberales, judeístas, pinuistas, sí, mire que de todos los partidos la gente me apoya. La gente realmente no cree en esos líderes, saben que son gente corrupta. Pseudo líderes, porque que sean líderes se hubieran preparado, exacto, como lo deberían haber hecho para... Pseudo líderes, exacto, son pseudo líderes porque esta gente se ha apropiado de eso. Miren, hasta UDES, tienen dos lideratos. Pero fíjense que aquí como estamos hablando, correcto, de lo que respecta a la educación, y usted habló cómo salió adelante Japón verdaderamente. Pues Japón estaba gastando como la mitad de su Producto Interno Bruto en manufactura. No, en la década de los 50 y los 60 en educación, solo como 3%, y estaba creciendo espectacularmente, el desempleo se estaba eliminando, etcétera, etcétera, etcétera. La distribución del ingreso estaba mejorando. No, porque invirtieron en manufactura. En manufactura, ¿qué dijo educación? No, es que solo estaba invirtiendo 3% del Producto Interno Bruto en educación. Y en los últimos 20 años han invertido como el doble, como 6% del Producto Interno Bruto en educación, 5 o 6%. Y miramos que la tasa de crecimiento económico ha sido menos de 2% anual. Porque han invertido más en educación y han invertido menos en manufactura y lo han llevado a tener esos resultados. Mire, en realidad no es tanto que están invirtiendo más en educación, sino el problema fundamental es que disminuyeron significativamente la inversión en manufactura por esas teorías ridículas. Y en realidad no hay nada malo. Yo voy a promocionar mucho la educación. Yo voy a crear docenas de nuevas universidades. Y aquí donde viene... La primera universidad va a ser una universidad de la mujer, porque una universidad exclusiva para mujeres. Sí, una universidad que le va a dar prioridad a aquellas áreas que les gustan a las mujeres, como por ejemplo química y farmacia, como 90% en la UNA. Hay varias carreras, correcto. Psicología es una carrera que les gusta mucho a las mujeres. Y lenguas, otro área que les gusta mucho. Y va a ser... Turismo también, hay varias áreas que les gusta mucho a las mujeres. Y turismo, correcto. Y la vamos a nombrar Universidad Marie Curie, por ser la más grande científica de sexo femenino que ha tenido
la No no le va a poner entonces el nombre de una primera dama, que a veces suele darse, sino que de una persona que ha sido una eminencia a nivel mundial. No, el otro día me decía la decana de Química y Farmacia que me tenía que casar para ser presidente. Porque lo dice la Constitución. Bueno, fui a buscar la Constitución y es falso. Sí, no, nada que ver. Si no, mira el expresidente Maduro, pues siendo presidente se casó. Así es, y me decía una muchacha ahí en la universidad que no me iba a dar la firma porque no me había casado. Y le decía, bueno, yo no sé qué es más útil para usted. Alguien, un científico que está abocado a descubrir, por ejemplo, una vacuna contra el cáncer de mama, que es la causa número 1 de muertes por cáncer en las mujeres a nivel mundial, o uno que ande casado ahí de lo lindo con un montón de mujeres, tiene un insecto gigante ahí. Qué raro era eso. Sí, gigante. El punto es que... De la Universidad de la Mujer estaba hablando. Sí, vamos a darle prioridad a esto porque las mujeres son el elemento más responsable de la sociedad hondureña. No cometen crímenes, no abandonan a sus hijos, pagan sus deudas puntuales, no llegan ebrias o drogadas al trabajo. Pero doctora, bueno, eso es lo que respecta a lo que usted piensa hacer, pero aquí viene... Entonces, en el área de educación vamos a crear la primera universidad que sea para la área que a ella le gusta. En esa misma área de educación, aquí no podemos nosotros negar que este gobierno ha sido el gobierno que más le ha cumplido a los maestros en pagarles su dinero, a pesar de las deficiencias. Si usted llega a ser presidente y comienza a crecer económicamente el país, los maestros con buenos salarios, ¿quién nos va a garantizar a nosotros también que los maestros no van a buscar cualquier huelga para irse a la calle? O sea, ¿qué mecanismo usted implementaría por lógica, por sentido común, que los maestros no se irían a la calle porque están ganando bien? ¿O por qué lo harían? ¿O por qué no lo harían? Miremos las últimas huelgas. Es porque no se les pagaba a unos cientos de maestros que habían sido contratados de una manera ilegal, sin autorización del Ministerio de Salud. Y eso pasó porque como el país es pobre y el desempleo es altísimo, entonces esa gente fue a buscar ahí con diputados, ayuda, gente que los metieran en planilla sin que hubiera una aprobación oficial. Y, o sea, con una política como la que yo preconizo, la economía se desarrolla rápidamente y el desempleo se elimina como en 3 años. Entonces, una vez eliminado el desempleo, la gente no anda suplicándole a un diputado, ¿me entiendes? Porque ya tiene su trabajo. Entonces, la situación no se presenta. Bueno, los que ya están, los salarios van a aumentar rápidamente porque los salarios de todo el país van a aumentar en proporción a la tasa de crecimiento. ¿Cuánto andaría ganando un profesor de educación media o profesor universitario? ¿Cuánto ganan en otra parte del mundo para ponerle una comparación? Mire, en un país como Suiza están ganando como unos $3,000 al mes, $4,000 al mes. ¿De qué área? Primaria. ¿De primaria? A nivel de una maestra, por ejemplo, que viene graduando de la recién pedagógica, ajá, digamos, ganaría eso. No en el primer año, pero al cabo de unos pocos años estarían teniendo, porque esos $4,000 mensuales. Sí. Por ejemplo, yo pienso hacer cosas similares a lo que Suiza. Suiza es uno de los más grandes fabricantes de farmacéuticos del mundo. Y yo pienso promocionar, es una de las áreas que más pienso promocionar. que tanto se habla de esa, contra la influenza H1N1, se produce fabricado por Hoffmann La Roche, que es la segunda farmacéutica suiza más grande. Entonces miramos que yo le voy a dar prioridad al área de la educación y la salud, como la fabricación de computadoras y la fabricación de farmacéuticos. Y vamos a desarrollar empresas gigantes, empresas que algunas van a estar en manos de los sindicatos, otras van a estar en manos de extranjeros, otras en manos de empresarios hondureños. Va a haber de todo, vamos a crear cientos y miles de nuevas fábricas. Y entonces los sindicatos, el Estado les va a ayudar a crear esas nuevas fábricas, el Estado les va a reducir los costos de producción a todo el mundo, porque la manufactura necesita que se reduzcan los costos de producción porque es demasiado cara. Pero ¿cómo se asegura tener una educación de calidad? Porque aquí, con que lleguemos a 190 días, le damos gracias a Dios, pero una educación de calidad, ¿cómo nosotros la podemos perfilar? Mire, porque vamos a generar una educación de 365 días de estudio. Es una educación en donde la primera fábrica, de las primeras fábricas que voy a poner, es una fábrica que hace computadoras de esas pequeñitas. ¿Las ha visto? Unas hermosas que andan ahí de bolsillo. Como... Sí, que solo pesan como 1 kilogramo, son unas nuevas que salieron hace como 1 año y medio, han revolucionado nuevamente el mundo de la... Rayo, ¿verdad? Una Sony. ¿Ah? Son una Sony. La primera que sacaron fue la Asus, creo que se llama Asus.
una empresa japonesa y ahora ya todas las están produciendo. La Acer, por ejemplo, Acer, siempre la que correcto. tiene los precios más baratos, están como a 7,000 empiras. Entonces, estas computadoras vamos a hacer que hasta el último persona en Honduras, incluyendo los niños desde el primer grado, tengan su propia computadora y vamos a asegurarnos que todo el mundo tenga conexión a internet. Eso va a permitir que cada persona, no importa cuántas veces haga paro, entonces la persona, yo hoy día ya no me molesto. Mire, yo era un ratón de biblioteca. Yo antes pasaba metido en las bibliotecas aquí en Honduras cuando estudié y en Suiza y en Alemania también. Pero no había tanto acceso, y discúlpenme en la cuestión, no es que usted es viejo, pero no había tanto acceso al internet. Por lo menos aquí en nuestro país. Bueno, aún allá, esto es una cosa bien reciente. Hoy día, aquí en Honduras, yo ya no me molesto en ir, y si estuviera, y digamos, la última vez que estuve en España, hace un año antes de venir, y un año antes estuve en Londres, y ya en ninguno de otros lugares, ya casi no iba a la biblioteca, estaba exclusivamente en mi cuarto. Y aquí cuando fue a la biblioteca es para pedirle permiso para sacar el libro, ¿verdad? Sí, sí. Por un trámite que se tenía que hacer. Sí, no, pero a lo que voy es que aquí con el internet ya estoy al mismo nivel que estaba en España o que estaba en Inglaterra. Porque el internet está revolucionando completamente Y bueno, parte de lo que nosotros estamos hablando en ese momento, que hablamos de educación para todos, escuchen bien, educación para todos, los maestros y la educación, cómo los maestros pueden tener sueldos ejemplares a nivel mundial. Todo eso nosotros lo podemos encontrar aquí en este libro de Riqueza para Todos, que ustedes lo pueden adquirir en librería Guaymunas, en Metromedia y en librería Soto. Ahí ustedes pueden adquirir este libro, que es una joya. Está también en la librería La Pedagógica, la José ok, Silvio del Valle. Ok, entonces ustedes lo pueden adquirir ahí, pero en este momento nos dicen los compañeros que rápidamente nos vamos a una muy breve pausa. Ya volvemos. Bueno, Ministerio Muchas Vencedores ha gracias. preparado jornadas de capacitación para liderazgo para nuestros jóvenes con el conferencista Dante Gebel. Proporcionamos videoconferencias, vamos con todo lo que respecta al sistema audiovisual para que podamos compartir unas prédicas, unas enseñanzas muy buenas que van puntualmente para nuestros jóvenes y para todo el liderazgo. Si a ustedes les interesa, pues, tener completamente gratuitas estas videoconferencias en sus iglesias o en los lugares que ustedes se reúnen con sus jóvenes, nos pueden llamar al número telefónico 8960-3699. Con estas videoconferencias de Bueno, mis amigos, seguimos aquí en este su programa Factor Riqueza, poniendo un ejemplo que lo dice este libro de Riqueza para Todos. En Suiza, por ejemplo, porque habla mucho en el aspecto económico, los maestros y la educación, el salario inicial de una maestra es de $3,000 en educación primaria, de $3,000 al mes. El de los profesores de secundaria es más elevado y el de los profesores universitarios es de $10,000 al mes. ¿A qué persona en su sano juicio se le ocurriría ir a una huelga ganando estos salarios? Claro. O sea, realmente es completamente ilógico, ¿verdad? Lo agarraría a pedradas la gente, pues. ¿Quién con esos salarios se va a ir a huelga? No, y estuve muchos años en Suiza y nunca vi de ninguna huelga, ninguna. De maestros. En general casi no había huelga. Ya para el final que estuve ahí, la economía empezó a deteriorar y sí empezaron a haber protestas, pero el punto es que, imagínense, o sea, estamos hablando de $3,000 al mes. Es como 55,000 empiras. Aproximadamente mensual. O sea, es una muy buena cantidad de dinero. Sí, sí. Y todo eso se puede lograr teniendo un rápido crecimiento económico como lo que usted plantea. Claro. Y por eso que usted habla en una parte de su libro, Educación para Todos. Que eso se venía a conectar desde el internet, etcétera. O sea que nosotros no tendríamos tantos problemas, porque aquí se dio una fuerte pugna entre muchos sectores moralistas con la Secretaría de Educación, porque regalaron un lote enorme de libros de México
Y en estos libros hablaban de los órganos sexuales de los niños, o le enseñaban a los niños a leer, en vez de decir mamá y papá, decir bruja, diablo, cosas así, ¿verdad? Entonces entraron en confrontación en decir, estos libros no se tienen que usar en nuestro país. Y usted, con lo que usted está queriendo implementar, es decir, computadoras para todos, no nos tendríamos ni que preocupar mucho por los fascículos, porque todo el mundo ya estaría conectado en el internet. Lo bueno es que también destruiríamos menos los bosques. Los libros ocupan una gran cantidad de madera, o sea, de la madera, de los árboles se hace la pulpa, las hojas, el cartón. Entonces, se ocuparía más. Usted ve que hay muchas organizaciones internacionales, y no prácticamente todas, que le dicen antes de imprimir correo electrónico, lo que sea, documento, piénselo, no hay necesidad de gastar, almacénelo ahí electrónicamente. Y la verdad, pues... léalo, apréndalo, memorícelo, le va a servir a su memoria, pero... sí, o sea, si no hay necesidad de imprimirlo, porque la gente tiene mucho ese deseo de tener pero ya las generaciones nuevas están más en la onda de no hay necesidad de estar teniendo... El ejemplo que nosotros también yo creo que podemos puntualizar, a mi manera de ver, es como un padre de familia. ¿Qué padre no le quiere dar la mejor educación a sus hijos? Todo el mundo, pues, se le quiere dar una muy buena educación. Si no tiene empleo o apenas un salario mínimo de 5.500 lempiras, da gracias a Dios al decir, hay matrícula gratis y podemos meter a nuestros niños a estudiar ahí. Pero si un padre gana 5, 10, 15 mil dólares, ¿a qué padre no se le ocurriría meter a los mejores colegios y universidades de sus hijos? Porque tiene dinero para poderlo hacer. Yo creo que es lo que tendría que hacer el Estado, ver cómo hace dinero primero, que es por medio de la industria fabril, como el estudio que usted ha hecho, para poder invertir en grandes proyectos educativos y que todos podamos tener educación. Porque si ahorita el pequeño presupuesto se destina a educación y no hay resultados, porque no lo va a haber. Porque no lo ha habido. Está gastando más de un tercio del presupuesto en educación. ¿Y dónde están los resultados? Así es. Ahí está. O sea, Honduras sigue con altísimos niveles de analfabetismo. 16% de analfabetismo. Evaluemos los resultados. Cuando estamos hablando de cerca de 20.000 millones de lempiras para la Secretaría de Educación, el analfabetismo es 16%. Que eso es uno de los Miramos el porcentaje de personas que terminan la secundaria, bajísimo. El porcentaje total de la población adulta de 25 años más que tiene un título universitario, bajísimo. La calidad educativa de los muchachos. La calidad educativa, pésima. Entonces miramos que dónde está, no hay correlación, las piezas no encajan. Así es. En cambio, con mi doctrina sí encajan. Aquellos países que han estimulado enormemente la producción fabril han desarrollado en cantidad y en calidad la educación de sus países. Queríamos mostrar unas imágenes, tal vez podemos mostrar unas imágenes de lo que pasa educacionalmente, cuando esta por ejemplo es una universidad cuando se invierte en educación, pero porque se tiene dinero para poder invertir por un rápido crecimiento económico. Este es Hong Kong, y miramos una universidad pública. Estas son verdaderas, verdaderas universidades arquitectónicamente. Sí, son una belleza, es decir, y calidad educacional comparable a la que tiene Alemania, Francia, Inglaterra. Es que muchos países, me imagino que tener plata pueden pagar mejores a los maestros y contratar maestros de otras partes del mundo, porque tienen plata para poder hacerlo. Es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, ahí tienen nivel educacional incluso superiores a los de la mayoría de los países europeos desarrollados, como Alemania, Francia o Inglaterra. Me imagino que haber maestros de otras partes del mundo también. Sí, o sea, ellos tienen el dinero para poder importar gente de mucha calidad de Europa, sobre todo que digamos en Hong Kong pues se habla el inglés porque ya fue colonia inglesa, y entonces ellos quieren mejorar el acento, porque ellos hablan con un acento fuerte, como la población es china, entonces hablan con un acento fuerte, y no solo eso, sino que también la calidad entonces se agarran muchos profesores desempleados de Europa o de los Estados Unidos, o se los roban incluso a las mejores universidades, porque les pueden ofrecer mejores salarios. ¿Y por qué están desempleados en aquellos países? Porque la tasa de crecimiento ha sido más lenta que en Hong Kong. ¿Y por qué ha sido más lenta? Y miramos que el crecimiento de la manufactura ha sido más lento. O sea que también al respecto de la educación miramos una correlación con la inversión o con la intención pública del Estado o la intención del Estado para poder invertir en manufactura. Porque está otro rubro que calza con lo que respecta al rápido crecimiento económico que se puede obtener por medio de la manufactura. Así es, o sea, mire, es un círculo virtuoso. Cuando usted tiene rápido crecimiento económico, cuando tiene buenos líderes que saben dónde está el norte del país, dónde está el norte económico, entonces usted es un círculo virtuoso.
en donde el rápido crecimiento económico genera mejorías en todo aspecto, en educación, en salud, en infraestructura, incluso en la relación de intrafamiliares, Así es decir, es. del esposo a la Menos esposa. divorcio. Bueno, la raíz número uno, yo podría decir. Violencia conyugal, sobre todo violencia conyugal. Los divorcios ahí ya la correlación no está tan clara. Ok, pero violencia conyugal. La violencia sí definitivamente Ok, disminuye. ok. Yo estoy en contra del divorcio, pero no le podemos negar a las mujeres si las están golpeando que se quieran separar. No les podemos negar, no les podemos... Nadie nace para ser esclavo de nadie. Sí, o sea, que no se quieran separar de un marido que le está poniendo los cuernos cada rato. O una vez que basta, es la tú única una vez. causante en el cual Jesucristo hablaba y daba luz verde para terminar con un matrimonio, que es por revelación del adulterio. Sí, correcto. Sí, es por el medio del adulterio. Pues sí, claro, una persona tan sabia no podía tirar un absoluto Sí, así tan correcto. ratabla o absolutos los han sustentado siempre. Pero miremos el caso, bueno, hombres. Con el respeto que se merecen también muchos amigos católicos que nos ven, y más que todo padres, sacerdotes, con lo que sucedió con el padre Alberto. Cuando hay ciertas medidas radicales como el celibato, el hombre terminó cayendo. Pues que ahí ahorita una noticia que anda dando de vuelta a toda América y parte del mundo, de que el hombre, sí, el padre Alberto, el de la televisión, un conocido padre. Ah, no, yo pensé que estaba hablando de Fernando Lugo, el presidente de Paraguay. El padre Alberto, un tipo que yo mucho más conocido que Fernando Lugo, pues. Lugo se da a conocer porque es presidente, pero el hombre se dio a conocer por ser un líder muy fuerte de la Iglesia Católica. Ya, miramos las siguientes imágenes, para que nosotros podamos sorprendernos del milagro económico y también educacional que se puede originar en el país. Esa es una universidad de Singapur, una universidad privada, es una de esas de institutos de negocios, y miramos que la arquitectura es realmente exuberante. Como hay tanta plata, pueden hacer cualquier diseño arquitectónico, entre más extravagante, más lujoso, mejor. Sí, ellos pues así como contratan a profesores de los mejores del mundo, de otros países también contratan a los mejores arquitectos del mundo. No así lo que sucedió, mire la Autónoma, cuántos edificios están tirados ahí, sí, por la corrupción y por un montón de cosas que se hacen. Sí, ahí hay varios edificios así a medias, que solo me puede recibir clases. Sigamos mostrando más imágenes, por favor. Entonces miramos otra universidad de Singapur, muy exquisito el diseño arquitectónico, muy verde, como la ven, muy llena de plantas y arbustos. En Singapur todo el mundo tiene acceso a la educación gratuita. A la educación gratuita. Y es una educación, me imagino. Hay una gran cantidad de universidades privadas, pero las públicas dan abasto para que toda la población pueda recibir, ir a cualquier clase, ir a cualquier área. Así es. Mire, por ejemplo, en Alemania usted tiene el numerus clausus, o sea, una limitante, exámenes de admisión, porque simplemente el país ha tenido muy lento crecimiento económico en los últimos 20, 30 años. Entonces, cada vez le han ido recortando más al presupuesto de educación. Entonces, las universidades públicas en Alemania, la inmensa mayoría de las universidades son públicas y no pueden dar abasto a aquella gigantesca cantidad de gente que lleva pidiendo servicios educacionales. Entonces, le han puesto limitantes poniendo exámenes. Que esos exámenes, pues... Así como se ha querido implementar aquí con exámenes de admisión, entre otras cosas. Exacto, es que estamos de acuerdo que la educación es pésima y todo, pero no es el punto, y que hay gente que realmente no tiene mucho deseo de estudiar. No es el punto es que hay gente que llega tal vez a la universidad sin deseos de estudiar porque lo medio forzaron los padres a estudiar tal cosa y después descubre otra cosa, ¿me entiendes? Pero... no se le debe cerrar no se puede cerrar las puertas de primas a primeras. Exacto, pues. Entonces, si hay dinero, no se cierran. Es un fenómeno que yo vi en Suiza, que es un país más desarrollado que Alemania. Mira que la educación era gratuita para todas las carreras. En Alemania, áreas más caras, como la medicina, estaba sumamente restringida. Era la más restringida. Pero si nosotros hablamos de educación también, doctor, porque nos faltan muy pocos minutos, también nosotros podemos soñar que este país puede invertir en los estudios científicos, en las invenciones también, porque es parte de la educación. Sí. O sea, ¿usted evocaría ciertos recursos financieros también, hablando en el aspecto educativo para los estudios científicos? Sí, sigamos mostrando imágenes.
Yo invertiría definitivamente, miramos, esta es otra universidad de Singapur. Son verdaderas, yo estuve en Singapur, quedé muy impresionado por la ciudad, la nitidez, es la ciudad más limpia del mundo, no hay goma de mano. Y son universidades que le pagan también a los maestros porque siguen estudiando, haciendo estudios científicos. Y así es, la mayoría del tiempo no lo pagan los maestros dando clases, sino que haciendo investigación científica en el área que sea. En medicina, en química, en física, en biología, en oceanografía, en geología. Y eso se obtuvo únicamente porque ellos tuvieron un rápido crecimiento económico en su momento. Dado que pusieron a un gobernante competente y honesto. Así es. Dos cualidades, solo son dos. En realidad son difíciles de encontrar, sobre todo en países como estos, donde vemos en Latinoamérica que la derecha y la izquierda son increíblemente corruptas. Y llegan a robar a manos llenas. O sea, dicen, y eso lo dice la historia. O sea, reciente, o sea, miren, lo que está pasando en Latinoamérica, que infinidad de gobiernos de izquierda se han apropiado del poder. Una cosa novedosa, pero lo sorprendente es cómo están robando. Es una cosa increíble. Han subido los índices de corrupción en casi todos los países que han puesto líderes de izquierda. Y alguien me decía de broma que es que como estuvieron todas estas décadas fuera del poder, entonces están tratando de recuperar el tiempo perdido. Sí, están desesperados. Están tratando de nivelarse con la derecha y no, aquellos ya robaron ya no sé cuántos, tantos miles de millones. Nosotros los llevamos unos pocos millones, tenemos que equipararnos. Pero doctor, ya estamos casi terminando, entonces yo creo que aquí... Sigamos mostrando las imágenes, por favor. Mire eso. Sí, es una belleza arquitectónica. Esta es otra universidad de Singapur, esta también es de Singapur. Mostremos más. Mire, esta es una universidad especializada en oftalmología. Y siempre hay una particularidad, muchas áreas verdes alrededor. Así es, así es. Porque respetan eso. Sí, porque mire que por ejemplo Singapur es uno de los países más... con los niveles de polución más bajos del mundo, pese a que es un país altamente manufacturizado. Como yo decía, aquí la energía la vamos a obtener de paneles fotovoltaicos. Mire ese lujo, déjela ahí la imagen. Mire, ¿verdad que parece una imagen del futuro? Así es. Una imagen así como de eso, de los Jetsons del año 2050, una cosa así. Eso ya es realidad en el país que no tiene agricultura porque es demasiado pequeño, que no tiene agua, que no tiene minerales, que no tiene petróleo, que no tiene oro, que no tiene nada, y es más rico que los Estados Unidos. Bueno, segundo que nos queda, doctor Savión, mensaje final, rápidamente. Sí, necesito su ayuda, su colaboración para recoger a firmas. Ya se está acabando el tiempo, lo tengo un mes más para recoger a firmas. Ya me dijeron... liberales y nacionalistas de lo más alto nivel que bajo ninguna circunstancia me van a inscribir. Poco importa cuántas firmas, pero yo les digo que eso mismo le decía en el Vinzante, está inscrito. Así que yo no soy de los que se echa atrás y con la ayuda de todos aquellos hondureños que están hastiados de la corrupción, del crimen, de la pobreza, del desempleo, nosotros podemos transformar a Honduras en un país como el que acaban de ver. Es todo de que con ese tipo de universidades. Exacto, con ese tipo de educación, con ese tipo de universidades, es todo de que me ayuden a llegar al poder, porque yo sí me preparé sistemáticamente por toda una vida para solventar los problemas del país. Bueno, nos despedimos y le recordamos que un pueblo educado es un pueblo superado y ustedes y nosotros seamos el cambio que queremos ver en Honduras. Con permiso.